Autoridades del Ministerio de Trabajo recibieron a representantes de la empresa Yasaki que cerró sus plantas en Colonia y también en Las Piedras. Bruno Esteves tiene más información al respecto. Buen mediodía, ¿cómo estás, Bruno? ¿Qué tal, Rosario? El gusto de saludarte. Efectivamente, como tú bien decías, la empresa japonesa Yasaki fue convocada esta mañana al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para reunirse con las actuales autoridades. Recordemos que en la pasada jornada la multinacional japonesa anunció su cierre de las plantas que tiene en Colonia y en Canelones debido a los altos costos de producción y que se irá del país, trasladará la producción a Argentina y Paraguay, donde ya tiene plantas en ese país. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, informó que es de forma irreversible su salida de nuestro país y que fue de forma abrupta. Eso también le sorprendió al intendente de Canelones y al de Colonia, con quien ya se han comunicado las autoridades. Pero pasamos la palabra del actual jerarca. Hoy recibimos a los representantes de la empresa, que son representantes para el Mercosur. Ayer se reunieron con la ministra de Industria, hoy se reunieron con el Ministerio de Trabajo. Nos contaban los problemas que tenían y por qué habían tomado la decisión de retirarse del país. Ellos alegan costos de producción altos y una empresa que es una multinacional que tiene plantas en diferentes países de la región, bueno, hace sus cuentas y le resulta más atractivo otro país. ¿No hay viabilidad de continuar con el proyecto? Según ellos, no hay viabilidad de continuar con el proyecto. Obviamente a nosotros como Ministerio de Trabajo nos preocupa que primero que una empresa se retire del país y nos preocupa sobremanera las fuentes laborales. Estamos hablando de 1.100 trabajadores que trabajan en Colonia y en Las Piedras, dos ciudades importantes, y eso realmente nos preocupa. Justamente como nos preocupa, lo que le propusimos es tratar de crear una mesa de negociación laboral para que el retiro de esas personas sea lo más favorable posible para ellos. El PIT-CNT también expresó su preocupación ante el cierre de la empresa japonesa. Entiende que dejan en la calle a más de 1.000 trabajadores y que se enteraron por vía WhatsApp del cierre de la empresa o cuando fueron a trabajar a su puesto de trabajo. Esto decía Marcelo Audala hoy en conferencia de prensa. Conversando con el propio ministro de Trabajo en funciones, me decía que ni siquiera las autoridades del Ministerio de Trabajo habían sido avisadas de esta decisión, con lo cual, nuevamente desde el movimiento obrero, nos interpelamos, nos interrogamos y planteamos al conjunto de la sociedad uruguaya y de las autoridades en qué reglas del juego, bajo qué parámetros, bajo qué conductas es que debe moverse en general y en nuestro país en particular el capital transnacional. Porque la sociedad invierte cuando hay una inversión de este tipo o una localización de este tipo. Acá hay impuestos que han sido exonerados, localizaciones donde se instaló la industria que pertenecen al Estado. ¿Nos referimos al puerto de Colonia o nos referimos a terrenos de la Intendencia Municipal de Canelones? Entonces, ¿cuáles son las reglas del juego que permitan que este tipo de actividades sean beneficiosas, no solamente para la rentabilidad de la empresa, sino para la propia sociedad? Obviamente que esto se reporta, por un lado, a un problema muy general, y es la necesidad de cuestionarnos críticamente sobre la base de fundamentos y razones el mito absolutamente fuera de lugar en todo el sector automotriz del liberalismo económico y del libre cambio, porque el comercio automotriz es un comercio absolutamente reglado, no solamente por las empresas transnacionales que dominan el negocio, sino por las propias políticas públicas que establecen los estados. Por tanto, cuando se deja liberalizado, digamos, los flujos comerciales en la región del sector automotriz, en definitiva a lo que se beneficia es a las decisiones de localización o deslocalización que adoptan las transnacionales en función de un interés absolutamente vinculado de manera unilateral a la rentabilidad. Por tanto, nuevamente, en ese sentido, hacemos el planteo, digamos, de la necesidad de apuntar a un ámbito de negociación, de diálogo, que ponga a prueba una estrategia de desarrollo económico nacional, que también tenga en cuenta la diversificación de la matriz productiva y la necesidad de industrializar el país, en donde participen todos los actores productivos, empresariales y obviamente la parte trabajadora a través de nuestro PIT-CNT y los sectores públicos para definir un horizonte de desarrollo industrial.
La central sindical fue convocada para esta tarde por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para encontrar este horizonte que decía Abdala en conferencia de prensa. En otro sentido, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines define un paro para el próximo lunes con movilización por la situación que se vive tras el cierre de la planta japonesa en nuestro país. Muchas gracias, Bruno, por este informe. Desde allí, por supuesto, que habrán novedades sobre este tema más adelante.